Hablar de Stanley Druckenmiller es conversar sobre uno de los más grandes inversionistas de la historia, capaz de lograr un récord de rentabilidad del 30% anual durante más de 30 años, además de conseguir, junto con George Soros, de poner de rodillas al Banco Central de Inglaterra y vencer a la libra esterlina. Su extraordinario registro es el de un 44% de rendimiento para el último año y un 335% para los últimos 10 años, con un crecimiento constante del portafolio de su fondo familiar, el Duquesne Family Office. Entre su historia se encuentran tan solo 5 trimestres a la baja en 25 años como administrador de fondos, permitiéndole ser uno de los superinversores con menor volatilidad, con un rendimiento solo comparable con el del gran Warren Buffett. Stanley Druckenmiller nace en el año 1953 en Pittsburgh, Pensilvania. Su origen es el de una familia de clase media en Pensilvania. De niño, cuando era un estudiante en la escuela primaria, sus padres se separan. Esta situación llevó a que sus 2 hermanas se fueran a vivir con su madre. Stanley se vio forzado a dejar a su madre para vivir con su padre, Stanley Thomas Druckenmiller, un ingeniero químico que residía en Nueva Jersey. A pesar de los problemas familiares, siempre se valoró por sus padres la educación, la perseverancia y la importancia de la disciplina y la responsabilidad. Su grado en la escuela lo obtiene en el Collegiate School de Richmond, Virginia. Era un alumno bueno, pero dentro del promedio. Posteriormente ingresa al Bowdoin College. Curiosamente, en ese momento su puntuación en aptitudes verbales no eran las mejores para ingresar a escuelas más prestigiosas. Logra obtener su título como licenciado en Economía en el año 1975, mostrando ya unas capacidades superiores a las de su corte y encontrando sin duda el área donde mejor se sentía cómodo. Entre sus primeros emprendimientos se encuentra la anécdota de crear un puesto de perros calientes junto con Lawrence B. Lindsay, quien posteriormente sería la asesora económica del presidente George W. Bush. Inicialmente ya como profesional, ingresa al doctorado en economía en la prestigiosa Universidad de Michigan. Sin embargo, en tan solo el segundo semestre, recibe una oferta como analista de petróleo en el Pittsburgh National Bank. Si bien lo pensó bastante, decide aceptar la oferta y abandona sus estudios doctorales. Entre sus conversaciones narra cómo él se había inscrito en la escuela de posgrado para estudiar economía, pero el programa era bastante cuantitativo y muy teórico, con muy poca aplicación en la vida real. En parte se sintió decepcionado y abandonó también por esta causa sus estudios doctorales. Druckenmiller inició entonces su carrera profesional en el año 1977, como aprendiz en el equipo de gestión y analista de materias primas y petróleo en el Pittsburgh National Bank. Sus jefes observaron cómo Stanley tenía un buen ojo para identificar las tendencias del mercado, lo que le permitía tomar excelentes decisiones al seleccionar los mejores activos para invertir. Gracias a sus extraordinarios resultados, ascendió rápidamente hasta el cargo de jefe de investigaciones de acciones. Una de sus primeras exitosas operaciones fue la de analizar la situación en Irán en 1979, para pronosticar el aumento del precio del petróleo. La estrategia propuesta por Stanley era la de colocar el 70% del dinero del fondo en acciones petroleras y el 30% en acciones defensivas, además de vender los bonos. Para algunos analistas de la época, la operación era demasiado riesgosa, pero logró obtener un 100% de rentabilidad, mientras que el S&P 500 se encontraba plano. Esta operación le permitió llegar al cargo de director de operaciones en el Pittsburgh National Bank. Desde el inicio de su carrera, Druckenmiller le dio bastante importancia a la calidad de los análisis cuando se realiza una inversión de capital tanto fundamental como técnico. Sin embargo, a pesar del buen desempeño y la posibilidad de seguir escalando en el Pittsburgh National Bank, decide comenzar su propia firma de gestión de capitales llamada Duquesne Capital Management. Para el año 1981, Druckenmiller logra otra extraordinaria operación. Al analizar cómo el jefe de la Reserva Federal, Paul Volcker,
estaba totalmente decidido a controlar la inflación. Los tipos de la Fed subieron hasta el 18%, situación que fue aprovechada por Stanley, logrando un beneficio del 40%. Al mismo tiempo, desde el año 1985, era consultor del Fondo Dreyfus. Para el año 1986 fue nombrado director del Fondo Dreyfus, mientras seguía gestionando el Fondo Duquesne. En el año 1988, Druckenmiller se casa con Fiona Biggs, que era la sobrina de Barton Biggs, un importante inversor, analista y estratega de mercado en Morgan Stanley, uno de los pocos analistas capaz de predecir la explosión de la burbuja de las empresas .com en el año 2001. Pero fue en el año 1988 cuando ocurrió un hecho que cambiaría para siempre su destino. El gran George Soros, uno de los más grandes especuladores e inversores de la historia, decide contratarle para su fondo, el Quantum Fund. Su cargo era nada menos el de administrador principal. Para muchos, Druckenmiller es el verdadero responsable de lograr que los activos del fondo Quantum Fund pasaran de $1,000 millones a $20,000 millones entre los años 1989 al 2000. Druckenmiller afirma que trabajar junto con Soros le permitió aprender a apostar en grande, cuando se tienen las condiciones para tener la certeza de que las probabilidades están a favor. En el año 1992, Druckenmiller estructura la operación que lo llevó a ser conocido en todo el mundo, al vencer y quebrar al Banco Central de Inglaterra. Con la aprobación de Soros, vendieron en corto fuertes posiciones de la libra esterlina en el año 1992, llegando a ganar más de $1,000 millones en poco tiempo. La hipótesis de Druckenmiller era que la libra esterlina estaba sobrevaluada y que su paridad con el marco alemán era insostenible. La clave de esta operación fue la realizar un cálculo estratégico, al pronosticar las ineficiencias de reservas de divisas del Banco Central de Inglaterra, para lograr defender la libra. Este evento se reconoce como el Miércoles Negro, y aún se recuerda como uno de los eventos económicos más importantes de la historia económica y de los mercados financieros. Esta sola operación consolidó a Druckenmiller como una de las leyendas en el mundo de la inversión. Otro de sus grandes éxitos fue la inversión en acciones de empresas tecnológicas a finales de la década de los años 90. Esto le permitió aprovechar buena parte del rally alcista de las empresas del sector tecnológico a finales de la década de los 90, con unas tremendas ganancias. A pesar de los excelentes resultados, llegó el año 2000, en el que explota la burbuja de las llamadas empresas .com, y Druckenmiller, junto con Soros, tiene grandes pérdidas en sus posiciones en empresas del sector tecnológico. Esta etapa ha sido una de las pocas en donde Stanley tiene unos resultados adversos, pero le llevó a grandes aprendizajes con relación a la gestión del riesgo y a la capacidad de adaptarse rápidamente a los entornos cambiantes de los mercados. A comienzos del año 2000, Druckenmiller tenía más de $200 millones en acciones de empresas tecnológicas del sector de Internet. Las vendió en corto y llegó a perder más de $600 millones. A pesar de esas pérdidas, ese mismo año comprendió mejor el sector y al invertir en acciones de las empresas Veritas y VeriSign, logró unas excelentes ganancias, obteniendo un rendimiento del 35% para el año 2000. Deciden entonces Soros y Druckenmiller separarse. En los años anteriores, Druckenmiller había tenido un historial con unos rendimientos anuales promedio del 30%, con todos los años en positivo. La crisis del 2008 llevó a Druckenmiller nuevamente a prueba. Fue capaz de leer las tendencias macroeconómicas y logró anticipar la tremenda crisis para posicionar su cartera de manera defensiva y proteger al fondo Duquesne Capital de una de las peores recesiones de los Estados Unidos, llegando incluso a lograr ganancias cuando prácticamente todos los operadores y agentes del mercado tuvieron pérdidas de más de 2 dígitos. Stanley fue capaz de predecir la crisis del 2008 en parte gracias a un analista de Lehman Brothers. Él ya había analizado una línea de tendencia de 50 años en la vivienda.
en donde aumentaba en promedio el 3% anual de manera constante, pero de un momento a otro esa tendencia cambió, y observa un tremendo crecimiento en la compra de vivienda con hipotecas por un alto porcentaje del precio de los inmuebles. Casualmente, dialoga con el analista en mayo de 2005, quien le explicaba que él no creía que esto pudiera ser sostenible después del tercer trimestre de 2007. Para Druckenmiller, el analista era un genio de las matemáticas. El año 2006 fue complicado para Druckenmiller, pues precisamente comenzó a tener una cartera más conservadora y apostando en corto. Previendo la posible crisis, a pesar de todo consigue con unas ganancias marginales para ese año de solo el 5%, mientras que sus competidores habían logrado rendimientos superiores al 15%. Pero en el año 2007, se desata la tempestad de las hipotecas subprime o de alto riesgo. Las acciones y la bolsa se desploma. Los operadores entran en pánico vendiendo posiciones de manera masiva. Druckenmiller y su fondo se encontraban muy bien posicionados con antelación para esta crisis. En el año 2008, logra un rendimiento del más 11% cuando casi todos los operadores tuvieron cuantiosas pérdidas. Los resultados entre los años 1981 y 2010 fueron extraordinarios. Comenzó con tan solo $1 millón y gracias a su promedio de rentabilidad anual del 30%, llegó hasta la tremenda acumulación de capital de $12,000 millones en el año 2010, logrando superar las tremendas crisis de los años 2000 y 2008. En el año 2010, llega el primer año con pérdidas para el fondo, que había logrado acumular $12,000 millones en activos. Druckenmiller reconoce que sostener los tremendos rendimientos administrando grandes cantidades de dinero era muy complejo y tenía una presión muy alta. Decide entonces cerrar el fondo de cobertura y abrir solamente una oficina familiar para administrar sus propios recursos. Stanley, en el año 2010, estaba agotado por el estrés de manejar el dinero de otros y en cierta manera se encontraba frustrado de no lograr en los últimos 3 años los retornos del 30% que había logrado desde 1986. Para ese año, el fondo tuvo una caída de tan solo el 5%, suficiente para llevar a Druckenmiller a tomar la drástica decisión. Una de las principales razones para el cierre del fondo es una de las causas por las cuales operar acciones y bolsa es tan complejo, y es la enorme presión emocional de no lograr las expectativas de rendimiento que se esperan por parte de los clientes. En el año 2015, Stanley toma una posición larga bastante grande en oro, debido a la preocupación sobre las políticas de la Reserva Federal, pronosticando una posible devaluación del dólar. Ya para el año 2019, sus principales posiciones incluían acciones de empresas como Microsoft, Abbott Laboratories, Salesforce.com, Delta Airlines y American Airlines. En el año 2020, Druckenmiller nuevamente acierta en sus compras de acciones invirtiendo en Microsoft y Amazon, en plena época de la crisis sanitaria, lo que posteriormente le permitió conseguir unos beneficios extraordinarios, gracias a la tremenda valorización de las acciones de estas compañías. Entre los años 2020 a 2022, Druckenmiller logra un rendimiento promedio del 20%. Pero para el último año, nuevamente demuestra que Stanley es uno de los superinversores legendarios, llegando a un rendimiento del 41%. Para el año 2024, se calcula de acuerdo con Bloomberg que el fondo familiar Duquesne Family Office administraba nada menos que $9,300 millones. Revisemos cuál es la filosofía y estrategia de inversión de Stanley Druckenmiller. Se fundamenta en decisiones de inversión con la combinación de elementos como un análisis de factores macroeconómicos, en donde se incluye la revisión de los efectos de la política, los fenómenos sociales y económicos, combinado con la toma de apuestas con posiciones de alto riesgo, pero al mismo tiempo realizando prácticas de gestión de los riesgos. Algo que lo caracteriza es que sigue sus instintos de inversión, que son el resultado de la capacidad acumulada de años de experiencia. En su opinión, cuando hay diferentes indicadores y análisis,
que muestran el potencial de alguna acción para ser una buena opción para invertir. Hay que ser capaz de tomar la decisión y tomar el riesgo de comprar con posiciones fuertes. Para algunos, su estrategia es una mezcla de enfoques y análisis, tanto técnicos como fundamentales, siendo capaz de adaptarse a los cambios del mercado, que es dinámico y tiene diferentes perspectivas y tendencias. Pero buena parte de sus grandes rendimientos se debe a apuestas muy concentradas. Cuando ve algo con un gran potencial, va por ello, apostando en grande. Al seguir tendencias, logró invertir en olas de gran crecimiento. Por ejemplo, en el año 2022, Druckenmiller es capaz de predecir el auge de la inteligencia artificial invirtiendo en empresas del sector como Nvidia. Para lograr encontrar estas tendencias, Druckenmiller se centra en proyectar el futuro. En sus palabras, no se debe invertir pensando en el presente. Se debe tratar de visualizar qué puede pasar en 18 meses, y así tratar de proyectar los precios objetivos y las oportunidades de inversión. Sin embargo, para el tercer trimestre del 2024, su Family Office realiza la venta de una buena parte de la participación de Nvidia, perdiendo una parte de la valorización de la empresa que continuó su ascenso durante los siguientes meses del año 2024. Druckenmiller combina sus posiciones tanto largas como cortas, utilizando algunas veces apalancamiento en futuros y divisas. Otra de las tendencias que identificó fue la del comercio electrónico, lo que lo llevó a invertir en la empresa Coupang, que es la principal compañía de comercio en línea en Corea del Sur. Para gestionar el riesgo, suele en sus órdenes de compra utilizar los stop and loss para prevenir las fuertes pérdidas en las operaciones fallidas. Una de las preguntas que Druckenmiller se hace cuando realiza una operación es el cálculo de cuánto dinero podría perder en caso de que las cosas no salgan como se espera. Su capacidad de adaptación lo ha llevado a una alta flexibilidad, llegando incluso a cambiar de posición cuando el entorno así lo muestra, incluso llegando a realizar operaciones de venta rápidamente después de comprar alguna acción para tratar de preservar el capital. Entre su filosofía de inversión es clave el factor psicológico, pues él afirma que la clave para ganar dinero en bolsa no es tener razón siempre, sino no perder demasiado cuando se equivoca. Para Druckenmiller, la preservación de capital es una de las piedras angulares en la creación de patrimonio y riqueza, tratando de reducir las pérdidas en las operaciones. Otro de los elementos clave en su estrategia es la de conocer sobre diferentes tipos de activos. En su historial, Druckenmiller ha operado con activos como acciones, materias primas y divisas. Druckenmiller afirma que la inversión por parte de personas particulares requiere de una alta dosis de pasión, pues se necesita trabajar muchas horas para lograr resultados, pues se está compitiendo con personas y entidades que trabajan los 7 días a la semana, 24 horas. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el contenido, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.